Dios me los bendiga, mis amigos y hermanos en Cristo, en esta mañana. Hoy es un día, ¿verdad?, que conocemos como la entrada triunfal, y quiero compartir con ustedes un poco de la palabra de Dios. Y quiero leer en Marcos capítulo 11. Dice de la siguiente manera, en alusión al día de hoy. Dice: y como fueron cerca de Jerusalén, en Betfagé y de Betania, al monte de las Olivas, envía 2 de sus discípulos, y les dice: vayan al lugar que está delante de nosotros, y luego entrados en él, hallarás un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha subido. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien te dijera: ¿por qué haces eso?, digan que el Señor lo necesita y luego te lo enviará de vuelta. Y fueron y hallaron el pollino atado a la puerta afuera, entre 2 caminos, y le desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron como Jesús les había mandado. ¿Y qué fue lo que dijeron? Pues precisamente el versículo anterior, que dice: el Señor lo necesita y luego te lo devolverá. Más adelante dice: y los dejaron y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus vestidos, y se sentó sobre él. Ahora está hablando de Jesús. Y muchos tendían sus vestidos por el camino, y otros cortaban hojas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. ¿Cómo podemos pensar, o pensemos un momento más que nada, ¿verdad? ¿Quiénes eran todas estas personas que estaban en ese momento tan importante, o en ese momento especial? ¿Quiénes eran estas personas que iban delante del pollino, delante de Jesucristo, y cortaban cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino por donde iba a pasar, ¿verdad?, el pollino juntamente con nuestro Señor Jesucristo? Y iba gente delante, alabando el nombre de Dios, dándole alabanza, la adoración. Y detrás de él también iba gente que iba, ¿verdad?, haciendo lo mismo. Había grande algarabía en ese momento por este hecho que se estaba aconteciendo, ¿verdad? Pero, ¿quiénes eran estas personas, hermanos? Si nosotros vemos en la palabra de Dios, vamos a ver que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo era compasión por las almas. En él, en estos años en que él ejerció como hijo de Dios, o como hijo de Dios más que nada, ¿verdad? Dice la palabra que sanó a los enfermos, perdonó pecados, dio vista a los ciegos, consoló los corazones, y hubo muchas cosas que él hizo que en aquel tiempo que era necesario para la vida de las personas, y como lo es en la actualidad, el día de hoy. Hay mucha necesidad. A veces la necesidad no es física, a veces la necesidad no es económica. Las necesidades a veces son espirituales, las necesidades a veces son emocionales, las necesidades a veces son mentales, y es una lucha que a veces el ser humano siempre tiene. Y la lucha es consigo mismo, porque a veces hay cosas que el hombre no puede dejar, no puede soltar, no puede quitar, ¿verdad?, de su misma vida, y es la lucha más difícil que a veces el ser humano puede tener. Pero cuando todas estas personas vinieron y reconocieron que Jesucristo era el Hijo de Dios, que cuando Él hablaba había un poder tan fuerte que hacía, ¿verdad?, que los mismos espíritus, la palabra de Dios así lo dice, salieran huyendo, salieran, ¿verdad?, de las personas, todos aquellos pensamientos
Y dice la palabra de Dios, incluso en la misma palabra, a muchos de ellos les dijo, vete y no vuelvas más. Y muchas de esas personas estaban aquí demostrando su agradecimiento, demostrando su fe, su confianza en Dios, en esta entrada que nosotros conocemos como triunfal. Pero la victoria que podemos decir acerca de esta palabra, aunque esta fue una entrada triunfal, la victoria es cuando Él dio su vida por cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un día Jesucristo entró como en Jerusalén con estas personas, ¿verdad? Alabando el nombre de Dios. Entró como rey en aquel tiempo, pero un día va a regresar, porque el libro de Apocalipsis así lo dice, que un día, en ese tiempo entró en un pollino, pero un día va a entrar como un rey. Y cuando Él entre como rey en algún día, en el futuro, ojalá usted y yo podamos estar ahí, en ese lugar. Como dice el libro de Apocalipsis, ahora ya no va a ser ramas de los árboles, ya no va a ser nuestros mantos, porque la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que ahora vamos a poner nuestras coronas, y las vamos a poner ante sus pies. Y ahí vamos a decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios te bendiga en esta mañana. Dale una oportunidad a Dios. Dios te ama. La vida no es solamente trabajar, la vida no es solamente vivirla de cualquier manera. La vida también es vivirla en Dios. Y dale una oportunidad a Dios, deja que Dios sea parte de tu vida. Dios tiene cosas grandes que hacer todavía en ti. Un día vamos a estar ante su presencia, pero cuando eso suceda, que podamos decir, aquí estoy, Señor. Así que este es el tiempo. Te invito a que entregues tu vida a Dios y deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer en tu vida. Dile, Señor, aquí estoy, necesito de ti, necesito que me perdones más que nada. Perdona mis fallas, mis faltas, te he fallado, te he faltado. He hecho lo malo delante de ti. Muchas de estas personas que estaban allí extendiendo las ramas o extendiendo sus mantos, reconocieron que necesitaban a Dios en sus vidas. Y ahora vemos allí en este capítulo, vemos corazones agradecidos, corazones contentos, gente que encontró en Jesús la respuesta para sus vidas. Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, y Él quiere hacer aún cosas grandes y maravillosas en cada uno de ustedes. Así que Dios te bendiga en esta mañana y gózate delante del Señor. Te saluda tu amiga y hermana en Cristo, Marisol Tolentino. Bendiciones.